Continuamos en la clase 6 desarrollando la temática de la planificación. En esta oportunidad nos centraremos en los componentes o elementos que deben estar presentes en toda planificación. Seguramente, si ustedes van a planificar con un formato didáctico como un itinerario o un mini proyecto, les va a surgir la pregunta: ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el elemento o los elementos más relevantes? Ruth Harff nos dice que podemos entrar a la planificación por cualquiera de sus componentes. Lo importante es que podamos establecer interrelaciones, articulaciones en forma coherente y con sentido entre cada uno de ellos. Si ustedes ya leyeron la clase 6, seguramente han leído que en primera instancia aparece la fundamentación y justificación. ¿Por qué? Porque es necesario que el docente, que la docente tome posicionamiento teórico desde un marco conceptual que apoye, que fundamente su accionar, su enseñanza. Y también es importante que justifique el porqué de su elección. Si va a trabajar una actividad de crianza como la alimentación o una actividad lúdica con un juego heurístico o con experiencias sonoras, entonces es importante que pueda decir el por qué y para qué aborda ese contenido o esa propuesta. Continuando en la clase también aparecen los propósitos y los objetivos. Y allí la profesora Verónica hace una distinción y plantea cómo los propósitos se refieren a las intencionalidades pedagógicas que tiene el docente, es decir, cómo el propósito va a orientar, va a conducir su tarea de enseñanza, cómo va a implicar al docente en el proceso de aprendizaje del niño. Y también plantea a los objetivos desde la perspectiva o desde el aprendizaje propio de cada pequeño, que está expresado en términos de conductas más visibles, más evidentes. Por eso nosotros creemos convenientes y tomamos también la perspectiva que plantea el diseño curricular para plantear propósitos y no objetivos. También en la clase aparecen los contenidos en términos de haceres, de acciones, y se distancia, se diferencia en relación a la propuesta en otros o la concepción de contenidos en otros niveles educativos. En este punto vamos también a trabajar algunas de las problemáticas en torno a los contenidos en el jardín maternal. Otro de los componentes que aparecen son las estrategias para la enseñanza, lo que nosotros en el jardín maternal denominamos las formas de enseñar, al decir de Rosa Violante y Claudia Soto. En este sentido, planteamos estas formas de enseñar como verdaderos andamiajes que van a sostener el proceso de aprendizaje de los pequeños y las pequeñas del jardín maternal. Allí vamos a mencionar por lo menos 5 formas de enseñar y que van a estar íntimamente relacionadas con las actividades y con los recursos, con las variables del tiempo, del espacio, de los agrupamientos y de los materiales y recursos. Los recursos y los materiales serán también otro elemento que van a estar muy relacionados
con la propuesta que se va a ir realizando, con las variables de organización y uso del tiempo, del espacio, de los agrupamientos y también con los perfiles o características de cada uno de los grupos y secciones para los lactarios, para los deambuladores y para los niños y niñas de 2 años. Vamos a ir seleccionando recursos y materiales que sean significativos, que sean atractivos, que les brinde la posibilidad de experimentar, de manipular, de explorar y de ir construyendo nuevos aprendizajes. Y la evaluación merece también que hagamos una autorreflexión sobre la tarea de la enseñanza, que podamos plantear criterios, instrumentos que realmente nos permitan recabar información que después pueda servir para ir modificando, ajustando, mejorando la práctica docente. Y en relación a los aprendizajes, también tiene que permitir un seguimiento personalizado de los avances, de los logros de cada uno de los pequeños, de los obstáculos que se pueden ir presentando y de las propuestas también de ayuda, de andamiaje, de contención que desde el accionar docente se puedan ir implementando. Las actividades van a constituir también un trabajo sustantivo del quehacer didáctico. En este sentido, las actividades son las propuestas, las experiencias que se llevan a cabo con los más pequeños, ya sean los lactarios, los deambuladores o los niños y las niñas de 2 años. Van a estar en sintonía con los propósitos y los contenidos. Van a tener en cuenta las actividades de crianza, las actividades lúdicas. También se van a trabajar o se van a tener en cuenta las actividades intermedias, las grupales o electivas.